Ser camionero significa viajar constantemente. Viajar constantemente significa cambiar constantemente y cambiar constantemente significa peligro constante. Esto fue algo que tuve que aceptar cuando acepté el trabajo hace todos esos años. Pero en ese entonces pensé que nunca me pasaría nada, que no había posibilidad de que corriera peligro, que era completamente invencible al volante de mi camión. Pero estaba muy equivocado. Había cruzado la frontera estatal hacía un tiempo, y mis ojos comenzaban a cansarse. No había visto a nadie más en las carreteras en kilómetros, y me estaba aburriendo de escuchar un programa de entrevistas tras otro. De repente, el camión comenzó a disminuir la velocidad, pisé con más fuerza el pedal, pero no tuvo efecto. Me sacudí para despertarme, y me senté, mi camión rodó unos metros más, y luego se detuvo. Me quedé allí sentado durante un minuto, confundido, antes de desabrocharme el cinturón y salir. Rápidamente me di cuenta de que me había quedado sin combustible. Estaba bastante cabreado conmigo mismo por no haber prestado más atención, y pensándolo bien, escuché el pitido de advertencia hace un rato. Estaba a punto de llamar a mi jefe cuando escuché una voz detrás de mí. Me di la vuelta muy rápido, sosteniendo mi teléfono como si fuera un arma. El hombre que se acercaba lentamente a mí parecía tener unos 40 y pocos años, con el pelo canoso y bigote. Parecía estar masticando un trozo de tabaco y caminar con una ligera cojera. «Parece que te quedaste sin gasolina», dijo con voz ronca, todavía acercándose a mí. Me encogí de hombros y le dije que estaba bien, y comencé a caminar de regreso hacia el camión. «Tengo un lugar no muy lejos de aquí donde podría conseguirte algo de combustible». No le creí, demasiadas cosas no cuadraban. ¿Por qué estaba allí, en este lugar, en este momento, justo cuando me descomponía? Dije que ya tenía algo en la parte de atrás y que no necesitaba ayuda. Entré y cerré las puertas. Solo quería que este hombre se fuera. Lo vi alejarse caminando hacia la línea de árboles y desaparecer. Llamé a mi jefe y me dijo que había enviado a alguien para remolcarme, pero que podrían tardar un poco. Terminé quedándome dormida donde estaba sentada, sintiéndome mucho más segura con las puertas cerradas y el hombre desaparecido. Me desperté un rato después y me di cuenta de que me estaba moviendo. Al principio estaba confundida, pero luego recordé que habían enviado a alguien para remolcar el camión. Me pregunté, ¿por qué no me despertaban? Pero tal vez lo intentaron. Tengo el sueño profundo y las puertas estaban cerradas. Noté que todavía estaba oscuro afuera, e intenté averiguar dónde estábamos en el mapa. No podía ver ninguna señal a lo largo del costado de la carretera y no tenía idea de dónde estaba. Abrí la ventana y grité a la torre. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿Por qué no me había llevado al garaje? Después de un rato, parecía que estábamos en una carretera muy rural, casi como si estuviéramos conduciendo por un bosque. A lo lejos había un granero grande al que parecíamos dirigirnos. No pude conseguir la atención de la torre, así que llamé a mi jefe para ver qué estaba pasando. Parecía muy desconcertado y dijo que la torre no llegaría a mi ubicación hasta dentro de una hora. Estaba perdiendo el control y le grité. «Entonces, ¿quién diablos me está remolcando?» Mi jefe llamó a la policía y me dijo que intentara salir del vehículo. No necesité que me lo dijeran 2 veces, abrí la puerta y salté. Me quedé sin aliento y me quedé allí tendido un momento. La grúa se detuvo y la torre debió haber oído el sonido de la puerta. Me levanté inmediatamente y corrí. No tenía idea de dónde estaba y elegí una dirección al azar. Mirando por encima de mi hombro, lo vi y reconocí inmediatamente la cara. Era el hombre de antes. Escupió un montón de tabaco de su boca y saltó de la camioneta. Corrí cada vez más rápido, pero luego escuché el ruido de un disparo. Caí al suelo y me arrastré detrás del árbol más cercano, aterrorizado. El hombre caminaba rápido y me gritaba que saliera. No veía exactamente hacia dónde iba, pero probablemente tenía una idea bastante clara. Conseguí arrastrarme detrás de un tronco, respirando lo más silenciosamente que podía. El hombre se acercaba y gritaba, «¡Entrégate y será rápido!». Ya no podía moverme más. Me oiría. El hombre se detuvo justo al lado de mi tronco, miró a su alrededor y salió corriendo en otra dirección. Respiré aliviado y miré hacia afuera.
El hombre estaba a unos 100 metros de distancia y me miraba fijamente. Corrí hacia el camión y llegué debajo, mientras se oía el sonido de las balas golpeando el metal. No tenía a dónde correr, y él estaba allí. El hombre maldijo y salió corriendo hacia el bosque. Salí de debajo del camión y me encontré con los oficiales que habían llegado. 2 de ellos ya habían salido corriendo tras el hombre. Me preguntaron qué había pasado y me llevaron de vuelta a la comisaría para interrogarme. Respondí a todas sus preguntas y les hablé del granero al que me estaban remolcando. Lo inspeccionaron y sellaron. Cuando pregunté qué encontraron, me dijeron que era mejor que no lo supiera. Solo puedo imaginar lo que me habría pasado si me hubiera quedado en el camión. Sin embargo, sé una cosa. Ese hombre todavía está suelto, y solo puedo sentir lástima por la pobre alma que se tope con él la próxima vez. Siguiente historia. Desde muy joven, me dijeron que nunca hablara con extraños, y durante mi infancia nunca lo hice. Sin embargo, en la vida adulta las cosas cambian. Hay más razones para hablar con personas que no conoces, especialmente cuando te sientes solo. Cuando me convertí en camionero, las carreteras largas y vacías me vencieron, y comencé a llevar autoestopistas que iban al mismo lugar que yo. Era la solución perfecta para mi soledad, y a menudo me hacía amigo de las personas a las que llevaba. Mi trabajo era absolutamente perfecto hasta esa noche de noviembre. Había dejado mi carga en el almacén designado y estaba de regreso al depósito. Iba a hacer un largo viaje durante la noche. A las pocas horas de viaje, vi a un hombre al costado del camino, con una bolsa negra y una placa que decía exactamente el mismo lugar al que iba. Por lo general, después de cierta hora, lo ignoraba y continuaba mi viaje. Pero algo en este hombre me hizo sentir que se lo debía y que, de todos modos, me vendría bien un poco de compañía en el viaje. Me detuve, abrí la ventanilla y le pregunté a dónde iba. Aunque ya había leído el cartel, el hombre subió y se sentó en el asiento del copiloto. Iba vestido completamente de negro y tenía una cadena de plata que le salía del bolsillo superior del abrigo. Al principio dudé, pero luego me recuperé y le estreché la mano. Hacía frío, mucho frío. No el tipo de frío que hace cuando hace frío fuera, sino el que se siente cuando alguien tiene fiebre. Un frío húmedo, pegajoso, antinatural. Lo miré a la cara, parecía tener unos 50 y tantos años, con barba gris y una mirada dura que te pone en tu lugar. Me aclaré la garganta y me presenté. Él me respondió con un murmullo áspero que no sonaba a nombre. Lo único que dije fue encantado de conocerte y volví a la carretera. Decidí que era mejor no intentar hablar demasiado con el hombre, a menos que él hablara primero. No parecía el tipo de persona a la que le gustaría decir algo incorrecto. Después de un par de minutos, comencé a notar que constantemente hurgaba dentro de la bolsa, que producía un sonido metálico bastante desconcertante, como si el metal chocara con otro metal. Después de aproximadamente una hora de manejo, el hombre no había dejado de hurgar dentro de la bolsa. También noté que me había estado mirando durante un tiempo, lo que me estaba poniendo muy nervioso. Realmente me ponía los pelos de punta. En la mayoría de las ocasiones, si tengo un pasajero que no es particularmente comunicativo, pongo la radio. En un esfuerzo por evitar que me mirara, le pregunté, ¿qué hay en la bolsa? Inmediatamente me arrepentí. Me miró directamente y dijo con voz ronca: ocúpate de tus propios asuntos. Esto me sorprendió un poco, e intenté hacerlo pasar como una broma sarcástica, aunque sabía con seguridad que no era así. Durante el viaje, el hurgar se hizo cada vez más fuerte, y él comenzó a hacer ruidos extraños en un tono extremadamente bajo. Estaba tan inquieta, que comencé a pensar en qué hacer. No podía aguantar otras 3 horas con este hombre en mi camioneta. Ahora estaba haciendo sonar con fuerza lo que había en su bolso. Luego se detuvo y comenzó a raspar algo que sonaba como un cuchillo contra otra cosa. Ya me harté y me detuve a un lado de la carretera. No quería enfrentarme a este tipo, pero le pregunté una vez más, ¿qué hay en el bolso? Asentí, y le dije que teníamos un pinchazo en la rueda trasera, y le pregunté si le importaría revisarlo, mientras iba a buscar el kit de reparación. Me miró con una mirada de odio absoluto. Luego salió de la camioneta y dio la vuelta por detrás. Pisé el acelerador y conduje. Lo vi en mis luces traseras mirándome con lo que parecía una sonrisa en su rostro. Sus manos parecían estar cubiertas de sangre.
Todavía veo esa imagen cada vez que cierro los ojos. Volví a la estación tratando desesperadamente de olvidar al hombre. Entonces me di cuenta, había dejado su bolso. Obviamente, no pude evitar mirar dentro, pero ojalá no lo hubiera hecho. El bolso estaba lleno de diferentes objetos de metal. Todos ellos parecían algún tipo de instrumento de tortura. Desde cuchillos y grilletes hasta cuerdas y barras, me di cuenta de que todos estaban cubiertos de sangre. No sé por qué no entregué el bolso a la policía, pero pensé que como tenía mis huellas dactilares no terminaría bien para mí. Llevé el bolso a casa y busqué un poco más en él, y para mi horror, en el fondo del bolso había una foto de mi camioneta, una foto de la matrícula y una foto mía sosteniendo el bolso. Apenas pude dormir, pero al final logré dormir unas horas. Definitivamente no podía ir a la policía ahora, parecía que la bolsa me pertenecía, pero decidí que tenía que hacerlo. Puse la bolsa en una caja y estaba a punto de salir por la puerta cuando noté algo. La foto de mí sosteniendo la bolsa estaba clavada en la puerta con una nota pegada. Lo único que decía era: ocúpate de tus propios asuntos. Siguiente relato. Soy camionero desde hace algún tiempo y he vivido muchas experiencias en la carretera. Algunas de ellas me han acompañado durante años, mientras que otras probablemente me acompañarán para siempre. Una de ellas sin duda me acompañará hasta el día de mi muerte. Me habían enviado a un viaje muy largo, llevando una carga durante 10 horas a través del condado. En la radio solo había una música horrible y estaba empezando a cansarme. Había una música horrible y estaba empezando a cansar. Había oscurecido hacía un rato, y ya era muy tarde. Decidí pasar la noche en el siguiente motel que encontré. No me importaba si era malo. Ahora realmente desearía haberlo hecho. Me detuve y miré a mi alrededor. El lugar se veía horrible. La pintura se estaba descascarando de las paredes. Las ventanas estaban sucias y faltaban varias letras en el cartel. Lo más extraño fue que no había autos en el estacionamiento. En cualquier otra ocasión, habría tomado eso como una advertencia para que me mantuviera alejado, pero había estado conduciendo todo el día y no tenía energía para volver a subirme a la camioneta y conducir a otro lugar. Fui a la recepción y no había nadie allí. Toqué el timbre y nadie vino. Esperé unos minutos más, tocando el timbre repetidamente. Molesto, me di la vuelta y comencé a alejarme. Pero luego escuché una voz. Miré a mi alrededor y vi a un hombre mayor con muy pocos dientes que sonreía descaradamente. Me dio la bienvenida al motel y me preguntó si podía ayudar. Le dije que necesitaba una habitación para pasar la noche y que me gustaría una habitación con vista a mi camioneta. Siempre pregunto esto en los moteles tranquilos. Simplemente me hace sentir más seguro por alguna razón. Buscó a tientas un poco y luego me arrojó una llave con un número de habitación. Le pagué por adelantado porque me iría temprano en la mañana. Mientras subía las escaleras, lo escuché decir en un tono apagado: que duermas muy bien esta noche. Y luego se rió para sí mismo en voz baja. Esto debería haberme asustado, pero estaba demasiado exhausto para preocuparme. Lo primero que noté cuando entré a mi habitación fue que no estaba frente a mi camioneta, como había pedido. En cambio, solo había contenedores de basura al otro lado del edificio. La cama era cómoda y la habitación era grande, pero no pude evitar sentir que algo no estaba bien. Había manchas en la alfombra, manchas oscuras. Las paredes estaban cubiertas de marcas y había algo en una bolsa de basura de plástico en el baño. No podía decir qué era, pero era grande. Levanté la tapa para ver dentro y casi vomité. Dentro había una cabeza de cerdo. No bien cortada como lo haría un carnicero, sino un corte profundo y áspero. Esto era absolutamente repugnante, pero como las paredes estaban plagadas de cucarachas de todos modos, decidí que era mejor no usar la ducha ni el baño y corrí la cortina. Intenté olvidar lo que había visto. No me desperté con el sonido del despertador, sino con el sonido de voces fuera de mi habitación. Eran las 2 de la mañana. ¿Quién estaría fuera de la cama a esa hora? Supuse que era otro huésped, y traté de volver a dormirme, pero antes de poder hacerlo, escuché el inconfundible sonido de una llave en la cerradura. Salí volando de la cama y entré al baño, y me escondí inmediatamente en la bañera, tratando de ignorar la cabeza de cerdo que yacía a mi lado. La cortina estaba corrida,
pero podía ver un poco a través de un agujero carcomido por las polillas en la cortina. Escuché que la puerta se abría y el sonido de pasos cuando alguien entró en la habitación. Me asomé por el agujero para ver a un hombre con un pasamontañas caminar hacia mi cama. Tenía algo en la mano. El hombre se quitó las sábanas y maldijo. Entonces escuché la voz del hombre de la recepción susurrar: «¿Qué pasa?». El hombre del pasamontañas respondió: «No está aquí, debe haberse ido antes de lo que pensábamos». Español. Entonces vi que el hombre se iba y me invadió un gran alivio. Entonces se detuvo, se dio la vuelta y se dirigió directamente al baño. Sentí que mi corazón había dejado de latir. Traté de aplastarme contra el fondo de la bañera, aunque sabía que no serviría de mucho. Se quedó allí de pie durante unos buenos minutos. Luego escuché al hombre toser, escupir algo en el lavabo y marcharse. Cuando estuve seguro de que se habían ido, salí, agarré mi bolso y me fui. Utilicé la salida de emergencia al costado del edificio. Corrí hacia mi camioneta. Me subí, encendí el motor y conduje. Cuando me iba, vi a alguien en la ventana, mirándome fijamente, sonriendo con su sonrisa desagradable y desdentada. No miré hacia atrás y salí de allí. Había conducido casi 20 millas cuando un agente de la patrulla de carreteras me detuvo. Me preguntó si sabía que mis puertas traseras estaban abiertas. Le dije que no y fui a comprobarlo. Una gran parte de mi carga había sido robada y muchas otras cajas habían sido cortadas. Le conté al policía todo lo que había pasado en el motel y lo que me había pasado. Sacudió la cabeza con incredulidad y me dijo algo que me dejó sin aliento. ¿Ese motel que está a 30 kilómetros de aquí? El dueño murió allí hace 4 años y ha estado abandonado desde entonces. Siguiente relato. Como camionero viajo mucho a lugares en los que desearía no haber estado. Como camionero veo muchas cosas. Veo cosas que desearía no haber visto nunca. Como camionero, experimento muchas cosas. Experimento cosas que desearía no haber experimentado nunca. Pero son estas cosas las que me hacen ser quien soy. Y por eso me encanta el trabajo, no saber con qué me voy a encontrar a continuación. Sin embargo, la ignorancia significa que no puedes planificar de antemano cómo actuarás en determinadas situaciones, y no tomo las decisiones correctas en determinadas situaciones. En absoluto. Hace un tiempo estuve en el Reino Unido, llevando una carga al norte de Inglaterra. Estaba oscuro y había pocas estrellas en el cielo. Por alguna razón no podía concentrarme en la carretera y seguía jugando con la radio. Pasaron unos minutos haciendo esto. Miré hacia arriba y lo vi justo con mis faros. Había un cuerpo tendido en el suelo, no se movía. Empujé el camión hacia un costado y salí. Me acerqué al cuerpo lentamente y pregunté con cautela: «¿Está bien, señor?». No hubo respuesta. Me acerqué para tomarle el pulso, pero entonces me di cuenta de que no era necesario. La sangre emanaba de debajo de él, una evidente herida de arma blanca. Era evidente que el hombre estaba muerto, y supe que tenía que llamar a la policía. Marqué el 999 y les expliqué lo que había encontrado. Me dijeron que enviarían a alguien a buscarme y que me quedara allí. Unos momentos después escuché voces, gritos y el sonido de pasos rápidos que golpeaban el suelo con fuerza. Pude distinguir las siluetas de 2 hombres. Uno de ellos con una bolsa. Sabía exactamente para qué era. Corrí de vuelta a mi camioneta y me subí, con el corazón palpitando fuerte. ¿Cómo podía estar pasándome esto a mí? Esa era la pregunta que golpeaba mi cabeza. Los hombres ya habían llegado hasta el cuerpo. Uno de ellos le arrojó la bolsa encima y luego corrió hacia su coche. No los había visto estacionados al otro lado de la carretera. El segundo hombre corrió hacia mi camioneta y comenzó a intentar subir. Abrí la puerta con fuerza en su cara, gritó de dolor y cayó hacia atrás. Hice lo único que se me ocurrió hacer: conducir. Apreté el pie en el acelerador y salí de allí lo más rápido que pude, aliviado de haber salido a tiempo. El alivio no duró mucho, ya que vi los faros detrás de mí. Me perseguían, y por supuesto, él era mucho más rápido que yo. El auto que estaba detrás de mí se acercaba gradualmente. Sabía que no podía superarlo, pero sí podía superarlo en tamaño. Esperé hasta que estuvo justo detrás de mí y luego pisé el freno.
Salí volando hacia adelante en mi asiento. Cuando me recuperé, ya se había ido. No sabía dónde ni cómo no lo había golpeado. Vi un giro a unos pocos metros a la izquierda, y solo podía suponer que lo había tomado. Pisé a fondo una vez más. Quería asegurarme de que el otro hombre no me alcanzara. Había estado conduciendo a toda velocidad durante unos 5 minutos, cuando vi algo en medio de la carretera. Eran 2 coches que reconocí. Eran los hombres. Habían formado una especie de bloqueo de la carretera. Miles de pensamientos daban vueltas en mi cabeza. ¿De verdad me había topado con algo tan grave como para que esta gente me necesitara muerto? Penalo, y no me quedía muerto. Ambas oyens, no me quedan ni, pero cadado con cada granado. Con alfaya. ¿Qué nos haría que necesitara muerto? ¿Por qué no intentarían simplemente escapar? ¿Qué hago ahora? Antes he hablado de que en ciertas situaciones tomo las decisiones equivocadas. Ahora era uno de esos momentos. Atravesé el bloqueo y no me detuve. La policía llegó al lugar y me preguntó qué había pasado y cómo 2 coches acabaron destrozados en medio de la carretera. Les conté lo que había hecho. Un hombre había sido hospitalizado y el otro había escapado a pie. Los detectives encontraron marcas de neumáticos recientes cerca y dedujeron que el hombre había escapado en coche. Resultó que los hombres eran líderes de una banda. Los 2 habían matado al hombre que encontré al costado de la carretera, que también fue identificado como el líder de una banda. Todavía me maldigo a mí misma porque el otro hombre se escapó. Por alguna razón, nunca puedo quitarme de encima la sensación de que, de algún modo, volveré a verlo. Gracias. Seguimos con el siguiente relato. La mente es un recipiente delicado. Si la alimentas demasiado, se derrumba. Si la alimentas muy poco, se disuelve. Pero si sigues alimentando la mente con lo mismo una y otra vez, se vuelve rutinaria y nada fuera de lo normal, o eso dicen. A lo largo de mi carrera como camionero he visto todo tipo de cosas aterradoras, más de las que una persona debería ver, y son estas cosas las que han hecho que mi mente se derrumbe. Oigo un ruido por la noche, y no parece algo normal, sino que me petrifica. Todas las cosas terribles que he experimentado vuelven a mí de golpe, y basta con que una ramita se rompa detrás de mí en el bosque. Mis experiencias me han vuelto paranoico, pero es esta misma paranoia la que me salvó la vida. Había estado conduciendo durante lo que parecían días, avanzando sin parar por una carretera, tras otra, tras otra. Mis ojos estaban fijos en el suelo frente a mí. Tenía hambre. Necesitaba un descanso y mi lista de reproducción de Radiohead estaba llegando a su fin. Me detuve en una gasolinera y llené el tanque. Pagué y me trasladé a un estacionamiento al otro lado de la estación. El estacionamiento estaba casi desierto, pero había algunos autos dispersos por aquí y por allá. No me gustaba el ambiente del lugar, algo en él me hizo temblar. Le quité importancia y entré a la estación para tomar un café y comer algo. Volví a mi camioneta 1 hora después y me subí. Había conducido unos cuantos kilómetros cuando escuché un golpeteo. Reduje la velocidad de mi camioneta y observé la carretera a mi alrededor. No había otros autos. ¿De dónde venía ese ruido? Seguí conduciendo y después de un rato lo escuché de nuevo, incluso más fuerte esta vez. ¿Qué estaba pasando? A estas alturas estaba increíblemente confundido, pero seguí conduciendo de todos modos. Después de 20 minutos escuché golpes repetidos. Esta vez supe exactamente de dónde venían. Eran del interior de la camioneta. Si no hubiera estado tan paranoico todo el tiempo, lo habría atribuido a algo en el mecánico que hacía el sonido. Pero sabía que no podía dar por sentado eso. Me detuve a un lado de la carretera y salí. Caminé hacia la parte trasera. Lo primero que noté fue que la abrazadera se había roto y las puertas habían sido manipuladas. Me quedé perplejo y las abrí. Dentro, todo estaba como debía estar. No había nadie dentro. No se habían movido cajas. Todo parecía estar bien. Volví a colocar la abrazadera y volví a entrar. Sabía que algo humano había roto la cerradura. Tal vez la rompieron, pero no podía averiguar cómo abrir las puertas. Si bien esto era inquietante, al menos sabía que no había nada allí. Volví a conducir en la noche. Conduje durante horas más cuando finalmente sentí una gran inquietud. Había algo en la parte trasera. Lo sabía.
Detuve la camioneta, saqué mi arma de la guantera y caminé alrededor. Solté la abrazadera y abrí las puertas de golpe, con mi arma levantada. Dentro, de nuevo, no vi nada. No podía creerlo, sabía que había algo allí. Bajé mi arma y estaba listo para alejarme cuando vi que algo se movía. Alguien estaba saliendo de detrás de unas cajas y se estaba poniendo de pie. La figura oscura estaba al otro extremo del camión. Le disparé y fallé, disparé y fallé, disparé una y otra vez, sin darle a quien fuera. La cosa comenzó a caminar hacia mí. Rápido. Casi me había alcanzado y apreté el gatillo. Mi arma hizo clic y se vació. La arrojé al suelo y cerré las puertas de golpe, sintiendo la presión ejercida sobre ellas en el otro lado. Conseguí poner el cerrojo y llamé inmediatamente a la policía. Llegaron rápidamente y les expliqué la situación. Un oficial abrió las puertas mientras el otro lo cubría. Ambos entraron en el camión y comenzaron a buscar detrás de las cajas. Unos minutos después, salieron y me dijeron que no encontraron a nadie, pero sí encontraron una cosa. En una de las cajas de la parte trasera había una talla de un cuerpo con la garganta cortada, y el cuchillo todavía estaba clavado. Lo analizaron en busca de huellas dactilares, pero no encontraron ninguna. Unas semanas después, iba conduciendo cuando volví a oír golpes. No me atreví a mirar hacia atrás, me dije a mí mismo que era mi mente jugándome una mala pasada. Rezo a Dios por tener razón. Gracias por tu relato. Seguimos con el siguiente. No he publicado nada últimamente porque estuve un tiempo haciendo un viaje. Mientras estaba allí, me pasó algo. Algo terrible. Ya casi no puedo cerrar los ojos sin preocuparme de que algo de mi pasado vuelva a buscarme. Lo que me pasó en mi último viaje ha oscurecido aún más mi pasado. Mientras mi mente intenta reprimir estas cosas, también intenta convencerme de que no han terminado y que quien quiera que me haya molestado, va a volver. Estaba llevando mi carga por las montañas, sin servicio en mi teléfono, sin recepción en la radio. Solo el sonido de la nada. Ha sido así durante kilómetros. Solo yo, mi camioneta y el camino por delante. Fue muy refrescante, exactamente lo que necesitaba después del trauma de mis últimos años. Noté la hora y aceleré. Quería salir de las montañas antes de que oscureciera, pero a este ritmo no parecía probable. Pasó un tiempo y tenía muchas ganas de orinar. Me detuve y salí. Estaba terminando cuando vi algo a una distancia no muy lejana. Era la primera vez que lo veía. Una criatura parecida a un hombre grande. Estaba a punto de gritar cuando me di cuenta de que algo andaba mal con su rostro. Poco a poco me di cuenta de que no era un hombre en absoluto. Lo sorprendente fue que tampoco era ningún animal que hubiera visto antes. Me miró fijamente. El silencio de 2 horas finalmente se rompió con el fuerte crujido de las ramas cuando esta cosa cargó directamente hacia mí. Corrí de regreso a la camioneta y me subí. Inmediatamente metí las llaves en el encendido. Mi trance pacífico se había roto. Pisé a fondo el acelerador, algo que tenía que hacer demasiado en estos días. Cuando comencé a alejarme, vi que la cosa salía de la línea de árboles y se dirigía a la carretera detrás de mí. Estaba ganando velocidad, pero también la criatura. Finalmente llegué a los 20 km/h. Miré por el espejo retrovisor y vi la cosa parada en la carretera, mirándome con un gruñido en su cara. Si es que era una cara. Si es que era una cara. Esta cosa debe haber sido un hombre seriamente deformado. Tenía el cuerpo de un humano, pero la postura de un lobo sobre sus patas traseras, su cara demasiado grande para una persona. Los ojos no estaban alineados y la boca se había retirado demasiado hacia arriba de su cara. Sacudí la cabeza y seguí conduciendo. Otra cosa que mi mente debía reprimir, y otra cosa para hacer que mi terapeuta me dijera que estaba loco. Había cubierto mucho terreno, y casi había logrado salir de la cordillera. El anochecer había caído con fuerza en el horizonte, y casi me había olvidado de lo que había visto. Mi radio comenzó a crepitar, lo que significaba que estaba captando una recepción, y parecía que mi teléfono tenía una barra de señal. Me sentí aliviado y por primera vez en mucho tiempo sonreí. La sonrisa se me arrancó de la cara cuando miré por la ventana.
Sobre una roca alta a un lado mío estaba la silueta clara del hombre. Su cabeza estaba girada y fija en mi camioneta. Mi corazón se hundió en mis entrañas y continuó su descenso cuando vi que la cosa saltaba de la roca y bajaba corriendo la ladera hacia mí. ¿Cómo diablos había llegado tan lejos? No había forma posible de que el hombre hubiera llegado allí a pie. Mi confusión cesó cuando noté lo cerca que estaba de mí. Aceleré, ganando velocidad muy lentamente. El hombre estaba cerca ahora. Casi podía agarrarse al costado de la camioneta. Noté una esquina más adelante. En el espejo retrovisor lo vi a punto de saltar hacia atrás. Giré la esquina muy bruscamente. La cosa había perdido su oportunidad y se había lanzado hacia las colinas. Conduje durante muchos kilómetros. La oscuridad ya se había asentado. Me di cuenta de que mi radio había dejado de crepitar y mi teléfono todavía no tenía señal. Estaba seguro de que se suponía que ya debía estar fuera de las montañas. Me detuve, miré mi mapa y supe de inmediato que había tomado el giro equivocado. Había seguido las señales y había tomado la que indicaba Main Road. Pensé en ello y recordé que la señal estaba bastante torcida y que estaba al revés. Me di cuenta de lo tonto que había sido. Obviamente era el camino equivocado, ya que la señal al derecho habría apuntado hacia el otro lado. Con todo mi miedo no pestañeé. Mirando mi mapa no había ningún lugar al que dar la vuelta en kilómetros. Con un profundo suspiro seguí conduciendo. Mientras me ponía en marcha, podría haberme escabullido. Vi algo entre los árboles. A lo largo del camino, seguía notando algo que caminaba detrás de la línea de árboles, pero solo lo veía cada 2 kilómetros. Ni siquiera quería pensar en lo que era. Después de lo que parecía el viaje más largo de mi vida, había llegado al punto de giro y comencé a girar el camión. Esta vez lo vi mejor. Era un hombre. Era alto y muy ancho. Su rostro, como había notado antes, estaba extremadamente deformado. Empezó a caminar hacia mí, muy rápido. No sabía qué hacer. No podía esperar allí y no podía dar marcha atrás. Cerré la puerta con llave y conduje hacia adelante, con la esperanza de asustarlo. Por un breve momento pensé que lo había logrado. Comenzó a caminar por el costado. Luego lo escuché subirse al asiento del pasajero. Saqué las llaves de mi bolsillo y cerré las puertas. En el mismo segundo escuché el tirón desgarrador en la manija. Una fracción de segundo después y esa cosa habría estado adentro. Juré y conduje. El hombre estaba golpeando la ventana ahora, extremadamente fuerte. Tut, tut, tut. Este fue el momento más horrible de mi vida. No sé qué estaba pensando, pero bajé la ventana un poco. El hombre inmediatamente metió sus dedos. Luego subí la ventana rápidamente. Gritó. Y lo sacó, cayendo al costado de la carretera. Seguí conduciendo, sin mirar atrás ni una vez. Llegué a la carretera principal. Subí la radio al máximo y casi lloré cuando vi otros autos. Mi teléfono tenía señal y llamé a mi jefe, contándole lo que había sucedido. Él no me creyó, por supuesto, y me dijo que me tomara los próximos días libres, y que me programaría una cita con el terapeuta por la mañana. Me sentí muy segura de nuevo en la transitada carretera, y me sentí más feliz que nunca al ver tráfico en mi vida. Esa noche estuve en la cama pensando en todo. Cuando miré por la ventana, estaba casi segura de que podía ver algo observándome. Sorprendentemente, me dormí directamente y no me desperté hasta 16 horas después. Nunca más volvería a conducir por una ruta de montaña. Gracias, querido suscriptor. Ahora seguiremos con el último relato. Si te está gustando el video, por favor suscríbete. Últimamente he pasado mucho tiempo mirando por la ventana cosas que no existen. No porque me esté volviendo loco, sino porque ya no soy el hombre que solía ser. En mis años anteriores, era un hombre escéptico, racional, de razón y sentido común. Ahora no sé lo que soy, todo lo que sé es que estoy enfermo. He dejado de ver a mi terapeuta y he vuelto a beber. Cualquiera que haya leído mis otras historias sabrá lo que me ha llevado a este punto. Las cosas que he experimentado finalmente me han llevado al límite. Pero no estoy aquí para obtener compasión. Estoy aquí para sacar mis experiencias. No pueden quedarse atrapadas en mi cabeza por más tiempo. Me destrozarán. He contado muchas de mis historias de toda mi carrera como camionero. Algunas tienen mucho sentido cuando las repito en mi cabeza, pero otras seguirán siendo un misterio para siempre.
Esta es una de esas historias. Era tarde, y como de costumbre, había estado conduciendo durante horas. La noche era oscura, y el crepúsculo ya había envuelto el valle. La interferencia de la radio me tranquilizó y me sentí en trance. Mi pie estaba en el pedal, y mi mente en un lugar lejano. Había estado en ese estado hipnótico durante los últimos 100 kilómetros, obsesionado con el abismo infinito que era la carretera que tenía por delante. De repente, perdí la paciencia. Alguien estaba parado en la carretera. Quería detenerme. Quería pisar el freno a fondo, pero no podía, no se movía. Observé con horror cómo avanzaba en línea recta. Esperé el repugnante crujido del hueso al chocar contra el metal, pero no llegó. No hubo nada después de la colisión. Ningún sonido, ningún golpe, ningún grito. Solo la conmoción y la confusión de lo que había sucedido. No miré hacia atrás, simplemente seguí conduciendo hacia la noche. Horas después tuve que detenerme. Ya no podía conducir más. Tuve horribles pesadillas de silencio y enfermedad. Estaba solo en una cordillera, un rugido resonando como una avalancha. El suelo empezó a temblar. Un golpeteo furioso resonó desde arriba mientras el cielo se volvía de un oscuro tono rojo, como si la sangre se hubiera derramado por los cielos. El golpeteo se hizo más fuerte. Ahora era un golpeteo, estrepitoso y retumbante como los sonidos de la guerra. Me desperté. El golpeteo no estaba en mi cabeza, venía de afuera de mi camioneta. Venía de afuera de mi camioneta. Ese era el sonido más furioso que había escuchado nunca, el ruido de la rabia pura. Tomé mi arma y me arrastré hasta la ventana. Afuera había una figura mirándome. Solo podía distinguir su silueta sin rasgos, pero era alto, tontuana, increíblemente alto. Adoptó la postura de una planta marchita. Sostuve mi arma hacia la ventana, golpeé el percutor y apunté hacia él. Parecía disolverse en la oscuridad, desvaneciéndose en el vacío de la noche. Volví al asiento del conductor y conduje hasta que pude ver la luz. Finalmente, el amanecer se deslizó hacia el cielo, y yo estaba en paz. Llegué a una estación de servicio, y salí, casi llorando. Llegué al tanque y pagué. No entendía qué había sucedido durante la noche. No entendía por qué era yo quien tenía que enfrentar estas cosas tan malvadas. Me quedé de pie frente al costado de mi camioneta. Gemí. Grabadas en el costado de mi camioneta había 4 palabras. Nunca descansarás.